Ahora, jóvenes, vamos a ver el manto. En unidades geoquímicas, según el enfoque geoquímico, el manto, jóvenes, representa más del 80% del volumen de la Tierra. ¿Ya, jóvenes? Tiene aproximadamente, no si te preguntan, 2.900 kilómetros de espesor. ¿Ya, jóvenes? Aproximadamente. Predominan principalmente los silicatos ricos en hierro y magnesio. ¿Ya, jóvenes? Esa es su composición geoquímica. ¿Ya? Concentra, puede decir, el 98% de la masa. ¿Ya? El 68% de la masa y el 80% del volumen de la geósfera, por si acaso, ¿ya? Del volumen de la Tierra. ¿Ya? Por si acaso, jóvenes, ¿ya? Al manto también lo puedes llamar mesósfera, que lo vamos a ver posteriormente con ese nombre, ¿ya? Si en términos físicos, lo puede decir que la geósfera o el manto está entre la estructura intermedia de la geósfera, comprendida entre la discontinuidad de Mohorovičić, que lo separa, jóvenes, de la corteza terrestre, y de la discontinuidad de Gutenberg, que es el límite entre el manto y el núcleo terrestre, por si acaso. ¿Ya? Si te preguntan esto, ¿no? ¿Entre qué está el manto, no? Cuando hablemos de unidades geodinámicas, vamos a ver en cuántas estructuras se divide el manto. Aquí estamos hablando solamente de su composición química, por favor, los jóvenes. El núcleo en composición química, ¿ya, jóvenes? Al núcleo también lo puedes llamar siderósfera. Ya, si en tu examen viene siderósfera, es porque se están refiriendo al núcleo. Es la estructura más interna y densa de la Tierra, constituida por elementos, jóvenes, como ahí vemos, ferromagnéticos, ¿no? Como el hierro, el níquel, en menor cantidad el níquel, ¿no? Por eso también, jóvenes, se le conoce como NIFE, ¿ya? Al núcleo se le conoce como NIFE porque está compuesto de níquel y hierro. Acuérdense que el Fe es la representación simbólica del hierro, ¿ya? Presencia de elementos radioactivos como el uranio. Muy bien. Tiene unos 3.500 kilómetros de radio, ¿ya? El núcleo, por si acaso. Concentra, jóvenes, el 32% de la masa y el 16% del volumen de la geósfera, por si acaso. Su potencia y grosor promedio es de, ¿no? Como ahí lo dice, ¿no? De 35 kilómetros. Ahora vamos a ver, jóvenes, su enfoque geodinámico. Yo te dije, jóvenes, que el enfoque geodinámico considera las propiedades físicas, o sea, la estructura de los materiales del interior terrestre y su comportamiento mecánico, o sea, cómo su movimiento, ¿no? ¿Qué produce, qué provoca? Según estos, jóvenes, se distinguen 5 capas o unidades cuando hablamos de unidades geodinámicas. En cambio, cuando hablamos de unidades geoquímicas, jóvenes, si te habrás dado cuenta, te hablan mayormente sobre 3 capas, ¿ya? Eso te van a preguntar. ¿Cuántas capas se divide en el aspecto geodinámico y en el aspecto geoquímico? Ahora pasemos al aspecto geodinámico, mayormente. La litosfera, jóvenes, que yo te dije que en geoquímico tú lo llamas la corteza, ¿ya? Aquí lo vamos a llamar litosfera, ¿ya, jóvenes? Y hemos dicho, jóvenes, que es la parte dura, ¿ya, jóvenes? Es la parte dura, jóvenes, ¿no? De la Tierra. La astenosfera, jóvenes. La astenosfera, jóvenes, es la composición que tiene dividida el manto,
Ya, jóvenes, que también te dije que lo puede llamar mesósfera, ¿ya? La mesósfera, jóvenes, o manto se divide, ¿no? En astenosfera y pirósfera, que lo vamos a ver a continuación. El núcleo, o también te dije cómo lo debes de llamar, siderósfera, está dividido también en dos capas, en el núcleo externo y en el núcleo interno. Si te preguntan cuál es el núcleo externo, es la barísfera. Y el núcleo interno es el endósfera. De jóvenes, eso lo vamos a ver posteriormente, ya para que no haya una equivocación. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, la corteza o litósfera. Lito, como su mismo nombre lo dice, jóvenes, piedra, ¿no? Su mismo nombre lo menciona. ¿Ya, jóvenes? Es la sección dura, jóvenes, formada por la corteza terrestre, o sea, continental y oceánica. ¿Te acuerdas, jóvenes, que yo te dije que la corteza se divide en dos? ¿No? Oceánica o continental y la parte superior del manto. Jóvenes, eso abarca la litósfera. ¿Ya? Tiene un espesor promedio de 100 kilómetros. ¿No? Como lo mencionamos hace un momento cuando hicimos la corteza. No es una capa continua, sino que está dividida en fragmentos rígidos llamados placas litosféricas. Estos jóvenes litósferas, ¿no? En placas rocosas. ¿Cuántas placas existen? Las placas mayores jóvenes litosféricas, son mayormente 7, ¿no? Aquí podemos verlo en la imagen, ¿ya? Todas las placas compuestas. La astenosfera, jóvenes. Como hemos mencionado hace un momento, jóvenes, el manto se divide en dos capas. La astenosfera, que es la capa superficial, jóvenes, del manto. ¿Ya, jóvenes? Es la capa superficial del manto sobre la cual flota la corteza terrestre. O sea, como lo dice ahí, ¿no? Se encuentra por debajo de la litosfera, o sea, de la corteza terrestre. Es una zona donde se dan dos grandes flujos convectivos del manto, ¿no? Que se dan las corrientes convectivas magnéticas, por si acaso. También, jóvenes, hay que entender que la astenosfera es la capa superior del manto, si te preguntan, por si acaso, ¿ya? Está formada por rocas parcialmente fundidas por las elevadas temperaturas cercanas al punto de fusión de los materiales. Es la capa blanda con relatividad de explosividad, si te preguntan, ¿ya, jóvenes? También, jóvenes, hay que mencionar la pirósfera. La pirósfera, jóvenes, es la otra capa que conforma el manto. Es la capa donde tienen su foco o cámara magnética los volcanes de la Tierra, por si acaso. ¿Ya? Entonces la pirósfera es la capa inferior del manto. Y si te preguntan, ¿qué divide la astenosfera y la pirósfera? Ellos están separados, jóvenes, por la discontinuidad de Repeti. Si te preguntan, por la discontinuidad de Repeti. La discontinuidad, jóvenes, como te dije, es una separación de las capas de la formada de la Tierra, ¿ya? Por si acaso. Y la mesósfera, joven, es lo mismo que te dije que es el manto, ¿no? Coincide en la parte inferior del manto y contiene rocas pesadas. El aumento de la presión contrarresta los efectos de la temperatura más elevada y la resistencia de las rocas crece de manera gradual con la profundidad. Es una capa que se comporta como un sólido, por si acaso. Eso es el manto. ¿Ya, jóvenes? Como una roca sólida, ¿no? Y derretida. Entonces, jóvenes, pasemos ahora
al núcleo, jóvenes, ¿no? En el aspecto ya hemos visto geoquímico, ya hemos hablado del núcleo en su composición, ¿no? En qué está compuesto, ¿no? Primordialmente. Ahora vamos a ver, jóvenes, en qué partes físicamente se divide el núcleo. El núcleo se divide en dos, en el núcleo externo y en el núcleo interno. El núcleo, jóvenes, interno, se dice, jóvenes, son los materiales que lo componen entre fundidos y puede fluir. La circulación de los materiales dentro del núcleo externo, junto a la rotación del planeta, genera un campo magnético terrestre, por si acaso. ¿Ya, jóvenes? Eso es lo que provoca, ¿ya, jóvenes? Pero si te preguntan al núcleo externo, también cómo lo puedes llamar, te dije hace un momento, barísfera, ¿ya? Que es una esfera líquida que está en rozamiento continuo en la endosfera. Debido a la rotación terrestre, como te dije, ¿no? Provoca un campo magnético. Hace un momento te lo acabo de decir. El núcleo interno es una esfera con un radio de 1.216 kilómetros, por si acaso, ¿ya? Jóvenes. También llamado, jóvenes, la endósfera, ¿ya? Si no, en tu examen no viene núcleo interno, también lo puedes llamar endósfera. Es una esfera líquida que está, jóvenes, es una esfera metálica, disculpen, de naturaleza ferromagnética. A pesar de ser el lugar más candente de la Tierra, no se funde debido a que soporta altas presiones. Por eso, jóvenes, en una de las check que he puesto en la diapositiva, dice, a pesar de su temperatura más elevada, el material del núcleo interno es más resistente que el núcleo externo, debido a la enorme presión, como te dije. ¿Ya? Entonces, la endosfera es el núcleo mecánico ferromagnético. En cambio, el bavarísfera, que es el núcleo interno, es el núcleo líquido de la Tierra. ¿Ya? Para hacer un resumen de lo que hemos visto. Se comporta como un sólido, porque es un núcleo metálico, por si acaso, jóvenes, ¿ya? Y si te preguntan, este núcleo terrestre, ¿no? Estos dos grandes núcleos terrestres, el núcleo externo, ovarísfera, o el núcleo interno, endosfera, están separados, jóvenes, por la discontinuidad de Wishart-Lehmann, ¿ya? Wishart-Lehmann, ¿ya? Esa es la discontinuidad, jóvenes, que los separa a estos dos núcleos, ¿ya, jóvenes? Y aquí vemos, jóvenes, cómo es la correspondencia entre las unidades geoquímicas y las unidades geodinámicas, ¿no? La corteza, el manto y el núcleo, jóvenes, para que puedan dar una similitud, una comparación. ¿Ya, jóvenes? Hasta aquí, jóvenes, nos vamos a quedar. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Cuídense mucho, estimados alumnos.